100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Darío Aristizábal Correa. El sector de la construcción es indudablemente uno de los más sensibles e influyentes en la economía colombiana, de suerte que sus buenos o malos indicadores hayan marcado importantes momentos en la historia del desarrollo social y urbano del país. Este gremio asociado en la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, ha tenido entre sus socios a destacados empresarios, arquitectos e ingenieros quienes han hecho sustanciales aportes en la forma como los colombianos transformamos los espacios que habitamos. Uno de ellos fue el arquitecto Darío Aristizábal Correa, quien fuera uno de sus socios fundadores. Él es nuestro invitado de hoy en un nuevo capítulo de 100 empresarios, 100 historias de vida. Cuando Darío Aristizábal Correa nació, Pedronel Ospina era presidente de los colombianos. Su gobierno duró de 1922 a 1923 y en esos años administró unos recursos que no tenían precedentes hasta entonces en la economía nacional. 25 millones de dólares que fueron destinados a obras de infraestructura como ferrocarriles, carreteras, túneles y puentes y obras fluviales a lo largo de los ríos Magdalena y Cauca. Obras que el país comenzaba a demandar ante la nueva oferta comercial y de servicios que traía otros aires a la vida de las nacientes ciudades. Fueron años en los que cientos de empresas nacían por todas partes. Darío Aristizábal nació el 18 de abril de 1924 en la ciudad de Pereira. Jorge Aristizábal Moreno y doña María Clementina Correa Machado, natural de Santa Rosa de Osos, fueron sus padres. Aunque se habían casado en Medellín, decidieron radicarse en Pereira, y fue allí donde también nacieron los 7 hermanos de Darío. 4 varones, Luis Jorge, León Jaime, José Mario y Octavio, y Elena, Liliana e Inés, las 3 mujeres de la casa. Esta familia vivió la paulatina consolidación de Pereira como otra de las ciudades industriales del país. La Pereira de la década del 20. Cuando nació nuestro empresario, Pereira apenas empezaba a consolidarse como centro urbano y presentaba un acelerado crecimiento de su población. En solo 10 años había duplicado la población. El censo de 1918 contó 23.557 habitantes y 10 años después, en 1928, en el centro urbano ya residían 20.006 pereiranos y otros 30.693 se hallaban en la zona rural, para un total de más de 50.000 habitantes. Como lo han señalado diversos estudios, por aquellos días apenas empezaba allí el desarrollo industrial. Según escribió Jaime Jaramillo Uribe, hasta 1925 la ciudad careció de desarrollo industrial. Desde fines del siglo pasado habían existido en ella numerosos talleres artesanales, como el de Maldonado y Murillo, o el de Pedro Ríos, donde se fabricaban azadones, barretones, calabozos y otros sencillos instrumentos de trabajo agrícola. También existieron pequeñas fábricas de velas, de jabones, café molido y chocolate. Pero la industria propiamente dicha aparece cuando las fortunas privadas habían acumulado suficiente ahorro con base en el café, la ganadería, la caña y el comercio. Tal situación se presenta a partir de 1925, fecha en que se inicia el primer ciclo industrial de la ciudad. Tendrá una corta duración y se verá interrumpido por la crisis económica nacional de 1929. Hacia 1940 comenzará el segundo ciclo, a un nivel más alto. En efecto, 1925 y 1926 fueron años maravillosos para el emprendimiento en esta zona del país. Se fundaron, entre otras industrias, la Compañía Chocolatera de los Andes, la Compañía Vidriera de Colombia, Hilados y Tejidos de Pereira S.A.,
Cervecería Continental S.A. y Tranvías de Pereira S.A. Mientras estos proyectos empresariales tomaban forma y se consolidaban en la mente de los consumidores, en la casa de la familia Aristizábal Correa ya querían cambiar de ciudad. Su mirada estaba puesta en ciudades con mayores oportunidades para los hijos. La educación de los hermanos Aristizábal Correa. Todo indica que, a pesar de las nuevas alternativas económicas que presentaba la ciudad de Pereira, la familia Aristizábal resolvió trasladarse a Medellín, muy seguramente atraída por las oportunidades de educación para sus hijos. Sabemos que Darío terminó su bachillerato hacia 1945 y en 1950 obtuvo su título como arquitecto en la Universidad Pontificia Bolivariana. Sus hermanos Luis Jorge y León Jaime terminaron su bachillerato en el Colegio de San Ignacio en 1948 y 1952 respectivamente, y luego terminaron sus carreras profesionales. Luis Jorge y José Mario se graduaron como ingenieros en la Escuela Nacional de Minas. Precisamente por la misma época en que Darío alcanzaba su título como arquitecto, se presentó en Colombia y en Medellín un proceso sorprendentemente acelerado de crecimiento urbano. Construir y construir. La respuesta al crecimiento urbano. En los 26 años transcurridos entre 1938 y 1964, las 6 principales ciudades del país duplicaron su población cada 13 años. De 835.000 residentes en los centros urbanos en 1938 se pasó a 1.685.000 en 1951 y a 3.900.000 en 1964. Sería este entonces el marco perfecto para hacer crecer simultáneamente el proceso de construcción, pues las ciudades demandaban muchas nuevas viviendas, locales, plantas industriales, calles y sitios de recreo. Los investigadores Gabriel Abad Rojas y Saúl Álvarez Lara describen así el espíritu de esa época en una ciudad como Medellín. Los medellinenses se divertían, se hacían visita en las casas o bailaban en los clubes sociales o en las residencias de la alta sociedad, donde los pisos se forraban con telas a las que se les derramaba esperma de vela para que las parejas se deslizaran fácilmente. El Club Unión o el Campestre y los bailes populares los domingos por la tarde en el Bosque de la Independencia eran el mandato. Incluso hay quienes dicen que estos bailes dieron origen a las famosas empanadas bailables de las décadas siguientes. Puede entenderse entonces la importancia que tomaron las actividades ligadas al proceso de construcción y, en lo que aquí interesa, la tarea de arquitectos e ingenieros que encontraron un gran espacio de trabajo y actividad. Para la muestra, digamos que en la misma universidad en donde terminó sus estudios Darío Aristizábal, la Pontificia Bolivariana, los primeros 9 arquitectos se habían graduado en 1947 y una cifra similar en los 2 años siguientes. Pero solo 3 años después, la promoción de compañeros de Darío en 1950 estaba compuesta por 20 nuevos arquitectos. Aunque desde fines del siglo XIX se habían formado en Medellín diversas compañías dedicadas a la construcción, no se discute que la época de oro de esta actividad fue entre los años 1950 y 1970. Nuevas firmas y muchos e importantes proyectos fueron emprendidos en este tiempo por los ingenieros y arquitectos de la ciudad. Al regreso, iremos tras las huellas de las firmas que promovió nuestro empresario arquitecto de hoy, Darío Aristizábal Correa. 100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 100 empresarios, 100 historias de vida. Si bien hoy nuestro objeto de interés es la figura del arquitecto Darío Aristizábal Correa, no podemos pasar por alto el nombre de uno de los pioneros de la arquitectura en Antioquia. Nos referimos al pintor, fotógrafo y arquitecto Horacio Marino Rodríguez Márquez, ya referenciado en esta serie, y con quien es preciso asociar otras expresiones de las artes plásticas y de la cultura en el país. Horacio Marino Rodríguez dejó una huella que aún es posible apreciar en algunos templos, puentes y edificios que ayudó a levantar,
en los libros que publicó y hasta en el trazado urbanístico que planteó para la ciudad de Medellín. Justo es decir que fueron hombres como este visionario antioqueño quienes posibilitaron más tarde el desempeño profesional de nuevas generaciones de arquitectos como la que encabeza nuestro biografiado de hoy. Aristizábal, Fajardo, Vélez y compañía. En los inicios de su desempeño profesional, Darío Aristizábal formó una compañía con dos de sus compañeros de estudios, Raúl Fajardo Moreno y Hernando Vélez Sánchez. El comienzo de su actividad era promisorio. La revista Proa de Bogotá dedicaba a los asuntos de urbanismo, arquitectura e industrias en su número 48, fechado en junio de 1951, como ejemplo de diseño creativo, una casa de 2 pisos construida por esta firma. Además de presentar el plano correspondiente, la publicación elogiaba la obra de estos nuevos arquitectos así. Un notorio progreso es evidente en el barrio La Magdalena de Medellín, donde recientemente fue construida esta casa. La agrupación de las dependencias en el primer piso obedeció al lógico deseo de obtener la mayor vista posible sobre los jardines y a la mejor disposición para una buena ventilación. Las dependencias son amplias, dispuestas conforme a las particulares exigencias medellinenses para este tipo de edificaciones económicas. Los dispositivos para la fácil renovación del aire, ejecutados con elementos prevaciados, están acertadamente dispuestos y contribuyen particularmente al interior de la casa a una novedosa y agradable presentación. Darío Aristizábal fue un explorador de nuevas alternativas de asociación para llevar a término sus ideas creativas, su visión sobre los lugares que habitábamos y que era necesario transformar. Después de conformar Aristizábal, Fajardo, Vélez y compañía, creó otra compañía con la razón social de Aristizábal, Echavarría y compañía, Planos, teniendo entre sus socios a Carlos Echavarría y las esposas de cada uno, Inés Vélez Sierra de Aristizábal y Olga Cano de Echavarría. Debió ser exitoso el desempeño, pues el volumen y la importancia de sus actividades lo llevaron a transformar la sociedad de manera que pudiesen operar en forma separada los diversos negocios. Aparecieron entonces en su escenario empresarial 2 nuevas firmas. Aristizábal y compañía, asesorías. Y Aristizábal y compañía, equipos. En 1964, Medellín asistía al nacimiento de ENCAT de Colombia con aportes de Fabricato y otras empresas textileras con sede en la ciudad. En los 2 años siguientes, el país registraría una tasa de desempleo cercana al 10% de la población laboral en las 4 principales ciudades. Mientras tanto, en otras latitudes, los Estados Unidos llamaban la atención del mundo científico por su primer trasplante de pulmón. Ernest Hemingway, uno de sus escritores más polémicos, publicaba París era una fiesta, y una euforia similar producían en Inglaterra las primeras canciones de la hoy legendaria banda de rock psicodélico Pink Floyd. Volviendo al país, ese 1964, concretamente el 31 de octubre, Darío Aristizábal y los compañeros de sus riesgos empresariales fundaron en Bello 2 sociedades para separar 2 tipos de negocio. Aristizábal y compañía asesorías y Aristizábal y compañía equipos. En cada una de estas sociedades figuraban los mismos socios. El capital total era de 10.000 pesos, dividido de la siguiente manera. Los 2 socios principales, Darío Aristizábal y Carlos Echavarría, aportaron cada uno 4.975 pesos y dieron participación a sus respectivas esposas, quienes hicieron un aporte de 25 pesos cada uno. La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Pero la actividad constructora y la importancia profesional de Darío Aristizábal no se agotaron en las montañas de Antioquia. Entre el 10 y el 12 de octubre de 1957, por iniciativa de varios profesionales ligados a la construcción, entre quienes se hallaba Darío,
se reunió en Medellín la primera Convención Nacional de Constructores con el fin de intercambiar experiencias y tratar diversos asuntos de interés para quienes se dedicaban a esa actividad. El resultado de esa convención fue la fundación de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, una corporación gremial que agrupa desde sus orígenes a las personas y empresas directa o indirectamente vinculadas a la industria de la construcción y que tiene por objeto el fomento, desarrollo, protección y defensa de esta industria en todos los ramos de sus actividades. Dos circunstancias permitieron que Antioquia fuera el foco de la construcción en esos años. Buena parte de los promotores de la iniciativa de agremiación eran paisas y a su vez ellos hacían grandes inversiones en la construcción. Para muchos, Camacol vio la luz en Medellín debido al empeño y resolución de los antioqueños de construir una entidad que velara por los intereses del gremio de la construcción en Colombia y que estuviera constituida por los constructores y representantes de la industria y el comercio. Recordemos que el Colegio de Ingenieros y Arquitectos era la entidad que hasta ese momento representaba los intereses del gremio de la construcción en Colombia. Desapareció cuando nació Camacol, dado que no tenía ya la misma fortaleza y estabilidad con las que había nacido la Cámara Gremial. Dentro de todos los fundadores de la nueva organización, y asimismo de la seccional de Antioquia, se encontraban algunas firmas que aún hoy siguen en el medio. Entre ellas, Aristizábal, Fajardo, Vélez y compañía, con el arquitecto Raúl Fajardo Moreno como representante. Esta firma conseguiría reconocimiento nacional tras ser la autora del diseño y construcción del edificio Coltejer, una de las edificaciones emblema de Medellín. Camacol obtuvo uno de los logros más importantes en la legislación relacionada con este campo económico. Luego de una sistemática e inteligente presión al interior del Congreso de la República, logró la aprobación de la Ley 182 que se refiere a la propiedad horizontal. Lo reglamentado por la ley estimuló un mayor auge de la construcción de edificaciones de gran envergadura y proyectos mucho más ambiciosos de los que se habían llevado a cabo hasta el momento en el país. El arquitecto Darío Aristizábal Correa fue parte fundamental de la estructura de creación de Camacol y por ende de la consolidación de un gremio que ha sido indicador y protagonista de contrastantes momentos que han tenido gran impacto en la economía del país en los últimos 50 años. Este arquitecto, quien siguió dedicado a dicho gremio durante un largo periodo de su vida, murió en 1992. Contaba apenas con 65 años de edad. Fue lamentable la pérdida de este importante valor en el campo de la construcción y uno de los personajes más destacados en el crecimiento del gremio. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.